Entonces yo le quiero explicar acerca del diezmo. Porque hay personas que no entienden. Dicen, bueno, tengo tantas deudas, tantas cosas. Si te ganas 1.000.000, el diezmo serían ¿cuánto? 100.000. Pero tengo tantas cosas que nada me sobraron 15.000, es que tengo que pagar muchas deudas. Entonces dan 15.000 de diezmo. Lo primero que tú tienes que hacer apenas que te paguen es sacar el diezmo y echarlo aparte como si no existiera. Y resuelve las otras cosas con lo que te sobra. Y si no te alcanza, para eso está la provisión de Dios sobrenatural. ¿Verdad? Porque el diezmo, usted ha visto esa Biblia y que con promesas, y que las promesas están resaltadas en no sé qué, en gris, en rojo. Hay una promesa con respecto al diezmo y las ofrendas. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre. ¿Me está comprendiendo? Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Amén. Bueno, Dios sabe que yo voy a diezmar, pero cogí la plata prestada para pagar algo. Dentro de 2 meses lo hago. Recuerda que eso no se puede hacer porque el diezmo es para el sostenimiento de la obra de Dios. Así como tú esperas tu pago puntual de la empresa para el sostenimiento tuyo y de tu familia, ¿verdad? Los incrédulos no pueden diezmar. Porque si el diezmo es un mandamiento de Dios, dice que los mandamientos de Dios, dice que estas cosas son locuras. No se pueden entender para las personas naturales, pero para los que tienen a Cristo esto es poder de Dios. Entonces, una persona que tú le enseñes los mandamientos de Dios y no tiene a Cristo, ¿verdad? Es como tú querer cumplir las leyes de otro país, pero estás en Colombia. No se puede. Si un incrédulo dice voy a diezmar, eso no es un diezmo, eso sería una ofrenda o una siembra que da. ¿Me está escuchando? El diezmo es para la iglesia. Ofrenda y siembra, pacto, como le quieras decir, lo mismo, ofrenda. Lo puede hacer la iglesia, lo debe de hacer la iglesia y lo debe de hacer la iglesia y lo puede hacer una persona que no sea cristiana, que Dios toque en su corazón. Que simpatice, que Dios le toque y diga, no sé, quiero ayudar, ¿verdad? Y lo hace. Sí se puede. Pero yo quiero que usted sepa que según la ley, la historia de los diezmos, para que tenga claridad. El pecado en la iglesia puede obstaculizar la obra de Dios, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado. Pero el pago de los diezmos parece que diera directo a donde es. Tiene un obstáculo mucho más fuerte, ya se lo voy a explicar por qué. ¿Quién eran los que servían en el tabernáculo, en el templo en aquellos días? Recuerda que eran tribus. Tribu de Judá, de Benjamín, tribu de Leví. Y cada uno tenía una labor. ¿Quiénes eran los que se ocupaban del sacerdocio? Es decir, los que se ocupaban en las cosas del templo. La tribu de Leví, los levitas. De ahí venía Aarón, que era el ¿qué? Sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Me está escuchando, verdad? Y estaban sus hijos, los sacerdotes. Eran levitas. Yo no sé por qué hay gente que a veces dice, yo soy un levita. O sea, un músico, un cantante, pero ¿de dónde sale eso y que los levitas son cantantes? No sé. No entiendo, no sé. Al contrario, los levitas son que se encargan, le fue encargada la ley de Dios. Si un cantante dice, yo soy levita, entonces es el que más tiene que saber palabra en la iglesia. Porque lo dice allí. Entonces los levitas fueron escogidos para el servicio exclusivo de Dios. El servicio de Dios exclusivo para Dios. Porque Dios escogió a ellos y no a otros. ¿Dónde se decidió eso? Eso sale en Éxodo. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro?
¿Recuerda? Los levitas no hicieron parte de eso. Ellos dijeron, no hagamos, no hicieron parte de eso. Por tal motivo Dios dijo, bueno, ahora ustedes entonces serán apartados para el servicio de Dios. Apartado significa santidad. Los santificó, o sea, los apartó para el servicio de Dios. La santidad no significa ropa larga y cosas así. Santidad significa apartado en todo, en tu corazón para Dios. Amén. Ahí fue donde Dios escogió a los levitas como el sacerdocio. Les dio el sacerdocio. Los que servirían en la obra de Dios, como por decir hoy, los pastores, ¿verdad? Todos los que están aquí ayudando en la obra de Dios. ¿Me comprende? Los levitas. Por eso Dios los apartó para la obra del tabernáculo. Porque no hicieron parte de lo que hizo el pueblo con el becerro de oro. ¿De dónde salió el becerro de oro? De su oro. Eso eran sus ingresos, eso era su riqueza, su oro. Hicieron un becerro de oro. Y aquí hay un rema poderoso. Los levitas no hicieron parte de eso. Por eso Dios dijo, son calificados para servir en mi obra. Porque no hicieron parte del becerro de oro. Dicho de una forma más fácil, el pueblo cogió de su riqueza para hacer un ídolo. ¿Me está comprendiendo? Y los levitas no hicieron eso. Entonces Dios dice, estos me sirven para mi obra. ¿Qué significa esto? Que un siervo de Dios apartado exclusivamente para la obra de Dios no tiene nada que ver con problemas de dinero. Eso fue lo que sucedió con el pueblo que hizo el becerro de oro. Tenía problemas de dinero. Invirtió su dinero mal en un becerro de oro. Amén. Ellos dieron su dinero para el tabernáculo, pero también pasó un becerro de oro. Y los levitas fueron los únicos que no participaron. Por lo tanto dijeron, estos sí pueden ser siervos de Dios en el tabernáculo. Significa que un verdadero siervo de Dios no tiene que andar en problemado con cosas del dinero. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el pueblo con su oro, su dinero. Lo invirtió mal a otros dioses y no lo guardó para Dios. Pero los levitas no hicieron parte de eso. O sea, hoy en día un siervo de Dios no tiene problema con el dinero. Se guarda santo para el servicio. Porque Dios lo consideró santos para el servicio. Porque no participaron de esa cuestión del becerro y del dinero. Hoy en día dinero, amén. Entonces significa que hoy en día los que están para hacer la obra de Dios no tienen que tener problemas con las cuestiones del dinero. ¿Me comprende? Eso lo dice la ley. Dieron su dinero a otros dioses, becerro de oro. El dinero es como un señor. La Biblia llama al dinero un señor. Es más, le pone nombre Mamón. Las riquezas le ponen un nombre Mamón, que tiene que ver afán y ansiedad. Sobre todo en la vida cristiana, que tú vives por fe. No es que vives orando ahí que te caiga un billete. Y puede suceder, pero no es así. Tú te mueves por dirección de Dios, pero tu principal enfoque no es en el dinero. Afán y ansiedad significa, mamón, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Ahí donde Dios habla de un señor aparte de él. ¿Me está escuchando? Señor significa que tú eres esclavo, que estás sirviendo al dinero. O sea, te dejas atrapar de él por el afán y la ansiedad. Eso lo dice en el Evangelio de Mateo. En los evangelios dice afán y ansiedad. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? ¿Cómo vamos a matricular a los niños?
Y si ya va a entrar a la universidad, más gastos. La familia, la compra, la ropa, los útiles escolares, hermano, eso, todo va a un aumento cada año, ¿verdad? El colegio, si se graduó y va para bachillerato, etcétera. Dios sabe todo eso. Pero Dios pone una analogía, dice, no ves los lirios del campo, que cuán hermosos están y ¿quién los cuida? O las aves del cielo, ¿quién les da de comer? Cuánto más vosotros, hombres de poca fe, dice ahí el evangelio. Dios no le dará lo que ustedes necesiten. Pero, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas se dan añadidas. O sea, tu sustento es una añadidura. Y hay gente que hace del dinero lo principal y las cosas de Dios una añadidura. Ahí dice, busca el reino de Dios. O sea, preocúpate más bien, si eres siervo de Dios, por la obra de Dios, por las almas. Si eres un creyente, ¿verdad?, que no sirve a Dios, preocúpate por tu salvación, por obedecer a Dios, por buscarlo, por adorarle. Las demás cosas son añadiduras que tú ni siquiera mismo las añades, sino que Dios es el que te las añade. Tremendo. Porque dice que las bendiciones de la obediencia, dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Eso a mí creo que cualquiera lo puede entender. Significa que yo voy adelante y para que alguien me alcance significa que esa persona tiene que ir detrás de mí, ¿verdad? O sea que yo voy adelante hacia un fin, agradar a Dios primeramente, y las bendiciones me siguen. Dios, su palabra es poderosa y Dios no miente. Amén, su palabra es justa y veraz. No hace acepción de personas, amén. Por eso es que tú ves que el siervo de Dios no puede tener nada que ver con problemas de dinero. Es decir, no puede transversar el evangelio ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el sacerdocio para la obra, mire, fue escogido, ¿por qué? Porque no tuvo que ver con ese problema del dinero del becerro de oro. Ahí fue donde Dios dijo, bueno, los levitas me servirán, porque no participaron de ese problema de dinero en aquel tiempo. El oro era como el decir, tus riquezas hoy. ¿Verdad? Que hay pastores, ¿verdad?, que de pronto dicen, vamos a recoger fondos, ¿verdad? Y de pronto el pastor dice que el pastor compró una casa en Miami, se compró una finca, un helicóptero, se compró 7 burros, 3 caballos, un poco de cosas, ¿verdad? Y como que la iglesia está peor que antes, patas para arriba. Y entonces como que hay algo raro, ¿verdad? Problema de dinero. Amén. Yo no digo que los pastores no puedan vivir bien, no. La Biblia me habla a mí siempre de sobreabundancia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Abundancia, ¿qué significa? Bastante, ¿verdad? Y sobreabundancia, o sea que tú tienes bastante y te sobra. Le das a las personas ayuda y te sobra. O sea que, y eso me habla por toda la Biblia. Cuando Dios habla de escasez y cosas de desierto, siempre son pequeñas pruebas por las cuales tú no tienes que vivir toda tu vida. O sea que el pueblo de Dios es un Dios bendecido materialmente en una escala mayor. Amén. El problema es que si tú no tienes a Dios en tu corazón, eso te va a atrapar y te va a ahogar la riqueza. Tienes que hacerlo con Dios en tu corazón. Cuando no hay dirección en una iglesia, ¿qué pasa? Cada uno hará lo que bien le parezca. No tengo claro qué hacer, entonces harás lo que bien te parezca. Cuando no hay dirección, por ejemplo, en aquel tiempo, ¿por qué hicieron el becerro de oro? Porque no entendieron que Moisés tenía que subir al monte. Entonces ellos estaban esperando, no tenían dirección. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un becerro de oro. Cuando no hay dirección, el pueblo o los pastores harán del dinero su guía, su ídolo. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Hay que hacer, construir en la familia. ¿Cómo hacemos? No tenemos dirección. Señor, dinos qué hacemos. O sea, como no tienen dirección, no esperan en Dios. Ellos tenían que esperar en Dios. ¿Qué pasa?
Entonces intenta resolver las cosas con dinero. Bueno, hay que pedir plata, hay que hacer esto, ¿verdad? Ahora vamos a cobrar por los milagros, ¿verdad? Y que necesito un milagro, bueno, depende. ¿Qué quieres? Un dolor de cabeza te vale 3,000 pesos. Una operación celestial, 10 millones. No, le vamos a resucitar a un muerto, un cheque en blanco, ¿verdad? Y hay que analizar para ver. Entonces, esas cosas, no, hermana, no diga amén. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, ya no tienen dirección, entonces le toca hacer las cosas con dinero. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No tenían dirección. La dirección venía porque Dios le estaba dando a Moisés los mandamientos. La dirección venía. Ellos tenían que esperar. Ellos tenían que esperar. Pero se aburrieron de esperar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero no podemos esperar, necesitamos esto y lo otro. Entonces hicieron de su guía un becerro de oro que nos guíe el dinero, los problemas del dinero. Y así hay mucha gente también. Mira lo que dice en Números capítulo 18. Pastor, lo que pasa es que yo soy una persona de negocio y me muevo en un ambiente de mucho dinero, entonces es difícil para mí. ¿Quién dijo eso? Tú eres una persona santa que se mueve en un mundo de tinieblas y por eso las tinieblas tienen que coger tu vida. No, entonces eso es irrelevante. Tú puedes ser persona multimillonaria y no estar apegado a esas riquezas, sino a Dios. Número 18, verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿A quién Dios permitió que se le dieran los diezmos? Pero escuchen. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. ¿Me está comprendiendo? O sea, decía, los hijos de Leví se refiere a los sacerdotes que servían, dice, por su ministerio, es decir, en la obra del tabernáculo. Hoy en día, ¿cómo significaría eso? Los pastores. ¿Me está comprendiendo? Escuche, en el tabernáculo servían solamente los levitas. Pero no todos eran sacerdotes. Había algunos que ayudaban en otras cosas. Entonces así hay personas que dicen, bueno, los que sirven en la iglesia, yo soy de seguridad, me tienen que dar diezmo a mí también. ¿Está escuchando? Sí, o sea, hay personas que por falta de dirección pensarán así. Por ejemplo, no todo el que está en el ministerio es un pastor, pero todo pastor está en el ministerio. ¿Ok? Eso es lo que sucedía. El diezmo era un sostenimiento para la obra de Dios. El tabernáculo. Le pregunto, ¿qué sucedía con el tabernáculo en aquel tiempo? ¿Qué sucedía? ¿Ah? ¿Para qué era el tabernáculo? Para ofrecer sacrificios a Dios, pero el sacrificio a Dios no era solamente por agradarle, no, era para un beneficio del pueblo. Todo lo que era de beneficio para el pueblo se hacía en el tabernáculo. De esa manera lo estipuló Dios. Amén. Todo el beneficio para el pueblo, perdón de pecado, que Dios descendiera y habitara con ellos, se hacía en el tabernáculo. Pero para el sostenimiento del tabernáculo se tenían que dar ¿qué? Diezmos y ofrenda 10. Ofrenda, pero principal el diezmo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que sin el diezmo, aunque parezca raro de escuchar, no puede haber un beneficio para la iglesia. Porque el diezmo es el sostenimiento de la obra estructural. ¿Me está escuchando? Y no solamente de la obra estructural, sino de los que sirven, la familia pastoral, ¿verdad? Aarón y los hijos de Aarón. ¿Me está escuchando?
Y dice, ellos no tendrán partes con el pueblo. Al pueblo le daré cada uno una heredad, una tierra en Canaán. Es decir, Dios te bendice, te da un empleo, te da negocio, te da riqueza, te da. Pero los que me sirven en el tabernáculo, ellos no tienen parte con ellos. Ellos 100% para mí en el tabernáculo. Entonces ellos tenían familia. Los levitas, Aarón tenía hijos, todos tenían familia que vivía de los diezmos y ofrendas. Entonces si no había diezmos y ofrendas, ¿cómo iban a sostener? No el tabernáculo. ¿Cómo se iban a sostener los que servían el tabernáculo? Porque ellos también vivían de eso. ¿Cómo se iban a sostener si no había diezmo? ¿Cómo se iban a sostener? ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos hacían gratis. Escuche. El pueblo dejó de diezmar. Eso está en la Biblia. Dejó de diezmar. Por eso es que el anuncio lo pone mal aquí. Habían dejado de diezmar. Presta atención. Y como si habían dejado de diezmar, significa que el tabernáculo se descuidó. Porque eso es para el tabernáculo. Y significa que los levitas estaban pasando necesidad. ¿Qué pasó? Los levitas por necesidad se veían obligados a convertirse en mendigos. Lo dice la historia. ¿Me está escuchando? Vagando de pueblo en pueblo, buscando otro oficio para sus ingresos. Pero ¿por qué no esperaron en Dios? Es que Dios estipuló que ese era su servicio y que el pueblo tenía que hacer esto. Ellos no tenían que pedirle a Dios, Dios, mira. No. Ellos decían, Señor, tu pueblo no obedece, yo tengo que buscar por otro lado. Por eso es que Dios, como esa es una ley de Dios, que ellos nada más eran para servir. Dios por eso dice, den los diezmos, le dice al pueblo, para que haya alimento en mi casa, para que se renueve las cosas del templo y los levitas puedan suplir sus necesidades también y puedan servir. Porque sin levitas puede quedar el templo, ¿verdad? El tabernáculo, pero ellos fue lo único que eligió Dios. Entonces los levitas, por causa de eso, andaban vagando de tribu en tribu buscando un oficio. ¿Me está escuchando? Eso lo dice Jueces. Vamos a Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. Habla del levita y la concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero. ¿Por qué moraba como forastero? Una de dos. O se volvió rebelde y dijo, no hombre, porque ellos no tenían heredad, ¿verdad? Ellos estaban dedicados exclusivamente, escuche, exclusivo significa únicamente para el servicio de Dios. Y aquí había un levita como forastero. Aquí hay dos formas de pensar por qué era forastero. Uno, porque cayó en pecado, se quiso rebeldizar o no tenía sostenimiento y por eso se volvió forastero, como les expliqué. Según la historia fue por eso, dejaron de diezmar el tabernáculo. Entonces por eso el tabernáculo ya no había para suplir las cosas del tabernáculo y mucho menos para los levitas que bebían de eso. Entonces los levitas tenían que buscar otro oficio, andando de tribu en tribu, ¿me comprende? Dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, así será, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Esta es la señal de que por causa de que no había mantenimiento para el tabernáculo y los levitas, ellos tenían necesidad, no se podían morir de hambre. ¿Y por qué Dios no los ayudó? Porque Dios la manera única que dio para ayudarlos era a través de sirviendo en el tabernáculo, a través de los diezmos. Pero si no daban diezmos, ¿en qué iban a servir? Sus necesidades. ¿Me está escuchando? Porque ellos no hacían parte de las bendiciones de los demás. Les bendecía con un trabajo. No, porque la palabra de Dios, lo que Dios dice, hecho está, escrito está. Y Dios dice, ninguno de ellos tendrá parte con el pueblo de Israel. A cada uno le daré su heredad, ¿verdad? Las tierras, o sea, Dios te da negocio, te bendice de manera, trabajo, cosas, pero a los que sirven a Dios no. Entonces el siervo de Dios dice, Señor, no puedo hacer esto, así que voy a hacer lo otro. Sería ir en contra de la misma palabra que dijo Dios. Sería que Dios ir en contra de su propia palabra y Dios no puede hacer eso. Entonces le tocaba ser forastero.
Entonces la única es servir en el tabernáculo. Pero sin diezmo, ¿cómo? Por eso Dios se enojó fuertemente en Malaquías. ¿Ya me está comprendiendo? Ya estamos comprendiendo la importancia del diezmo, que tiene que ver con del pueblo de Dios. No para que los pastores vivan bien, no, sino para hacer la obra de Dios. A los que Dios verdaderamente llamó para la obra del tabernáculo. Porque hoy en día algunos dicen, yo tengo ganas de ser pastor, ¿verdad? Entonces hace un curso por internet y ya es pastor, ¿verdad? O vas a un instituto bíblico para graduarte, hay carrera, hay que de pastorado. O sea, eso es un llamado divino, que aunque tú quieras escapar, no se puede, porque los llamados divinos, tú no puedes escapar de los llamados de Dios. Si no, mira a Jonás. No puedes escapar del llamado de Dios. ¿Cuántas veces a veces los pastores dicen, no, hombre, no, pero nada, es hasta que mueras o hasta que Cristo venga por ti? Entonces ese tipo de pastores está exclusivamente llamado a la obra del tabernáculo. De ahí vive él. Si no hay diezmo y ofrenda, ¿qué pasa? No solamente los pastores no cubren sus necesidades personales y familiares, sino que el sostenimiento de la iglesia también se viene abajo. Entonces, ¿qué pasa? El pastor dice, yo tengo que buscar otro oficio por otro lado. No puede esperar una bendición de Dios como la recibe el pueblo, porque Dios no estipuló eso en su palabra. ¿Me comprende? Léalo. Dice el hijo de Leví, los que sirven al tabernáculo, ellos no tienen parte ni heredad con ustedes como ustedes reciben. Entonces el pastor tiene que dedicarse a otra cosa y descuida la obra de Dios. Y si descuida la obra de Dios, se cierra la iglesia llevándole el día de hoy. ¿Y usted a dónde se congrega? ¿A dónde recibe los beneficios de Dios? ¿Me está escuchando? La importancia. Esa es la importancia del diezmo, amén. La pregunta del millón. Jesús trajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley. Yo estoy explicando aquí algo según la ley, ¿me comprende? Tal vez usted hasta ahora diga lo mismo. Diga, pero es que el sacerdocio levítico ahora con Cristo ya eso ya fue abrogado, ¿verdad? Pero yo apenas voy a la mitad del mensaje. Así que no se duerma, porque si se duerme o se va a decir, pastor dice que el sacerdocio levítico, eso es falso. Entonces va a quedar mocho. A medida que está a tu lado, no te salgas ya, ni te vayas, ni te duermas. Pregunta del millón. ¿Jesús trajo un nuevo pacto? ¿Sí o no? Y dice el libro de Hebreos que él viene de la tribu. ¿De qué? De Judá. Y él ahora viene como el Cordero de Dios, como el sacrificio por nuestros pecados. Él ahora hace la labor del sumo sacerdote, lo que hacía Aarón. Y Aarón era de la tribu de Leví, pero Jesús vino a la tribu de Judá. Y como sumo sacerdote, entonces el sacerdocio levítico queda en nada. O sea que lo que le estoy explicando, ¿para qué? Eso sería común decirlo, pero presta atención. Él vino de la tribu de Judá. En Israel había dos cargos, el de rey y el de sacerdote. ¿Me está escuchando? Pastor, pero también había profetas. Sí, pero eso es una manifestación del Espíritu que podría recibir cualquiera de cualquier tribu. Amén. Pero estos ministerios de rey y de sacerdote tenían tribus específicas. Por ejemplo, el cargo de rey siempre venía de la tribu de ¿qué? ¿No lo sabe? De la tribu de Judá. ¿De dónde era David? Salomón. Después dice que la nación de Israel se separó en dos: el reino del sur y el reino del norte. Y si usted lee la Biblia en la crónica de los reyes y esas cosas, vemos que creo que todas las naciones quedaron como el reino, creo que el reino del norte, no lo tengo claro, y Judá como el reino del sur.
Y todos los reyes de Judá eran buenos y los del otro eran malos. Elías fue enviado al reino del norte, ¿verdad? A las demás naciones, porque eso fue una separación. Porque todo lo hacían mal, rebelde. Es más, Saúl fue elegido rey, ¿sí o no? O sea que Saúl era de la tribu de Judá, sí fue elegido rey. Saúl era de la tribu de Benjamín. O sea que él no calificaba como rey. ¿Y por qué Dios lo puso? Porque el pueblo le tenía ahí. Queremos tener reyes porque es la costumbre de los demás naciones. Entonces se estaban adelantando en el tiempo. Y no era el tiempo para el rey. Tenía que esperar 40 años más cuando viniera David. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a ponerle para que ellos se den cuenta. Y puso a uno, pero el rey que Dios iba a poner era David. Amén, no era el tiempo, pero por eso es que todo lo que sucedió. Y David de la tribu de Judá. El cetro no será quitado de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá. ¿De dónde vino Jesús? El cargo de rey siempre vino de Judá. Y el cargo de sacerdote vino de la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Leví o de Judá. De Judá. Y esto lo califica para ser rey. Y no cualquier rey, sino rey de reyes. Como está escrito, el león de la tribu de Judá. Pero, ¿cómo Jesús pudo también ser sumo sacerdote si el sacerdocio venía de la tribu de Leví? Siendo Jesús de la tribu de Judá. ¿Ah? Porque él dice el libro de Hebreos que él hizo la labor de sumo sacerdote. Amén. Pero el sacerdocio fue dado a la tribu y Jesús era de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible eso? Por eso es que muchas personas de ahí sacan que el diezmo tenía que ver con la tribu de Leví, pero ahora con Jesús, que es el nuevo pacto, y él no viene de la tribu de Leví, por eso el diezmo está abrogado. Y es una respuesta como que, oye, sí tiene sentido común. Pero ¿cómo Jesús pudo hacer de sumo sacerdote, verdad? El cordero, el sacrificio. Dice que entró al templo no hecho de manos, sino al cielo mismo. O sea, él hizo la labor que hacía Aarón de sumo sacerdote. Pero eso, él no puede ir en contra de la ley. Y según la ley, solamente el sacerdote, solamente los levitas pueden hacer eso. Es más, David intentó traer el arca de una manera que no se pudo. Y él entendió, tiene que ser por los levitas. La palabra de Dios está escrita, hermano. Entonces Jesús, ¿cómo pudo hacer de sumo sacerdote? Si él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. A una manera de él mismo. Todo lo aplicó a él mismo. Él vino a cumplirla. Entonces, si él venía de la tribu de Judá y el sacerdocio es de la tribu de Leví y él no tenía que ver con la tribu de Leví, ¿cómo pudo hacer de sumo sacerdote? Ahí es donde surge la pregunta de la cuestión de que, viste, entonces el diezmo está abrogado. Ahora los que son de Cristo. Y entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. O sea, de lo que él hizo para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús pudo hacer sacerdote a través de el linaje de Melquisedec. ¿Está escuchando? Ya entiendo. Si él era de Leví, podía ser sumo sacerdote, pero si no era de Leví, ¿de dónde viene su sacerdocio? De Melquisedec. Génesis 14. Dice, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea que Melquisedec era un sacerdote, amén. Entonces significa que Cristo viene bajo ese mismo sacerdocio. Por eso pudo hacer de sumo sacerdote. Pero la pregunta es, ¿Melquisedec de dónde salió? Si Melquisedec no hace parte de Israel y era sacerdote del Dios Altísimo, ¿eso qué es?
sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. O sea que los que están en Cristo tienen que diezmar, porque Cristo está ahora bajo un sacerdocio no levítico, sino de Melquísedec. Y Abraham, que no era cualquiera, el padre de la fe, a quien fue dada las promesas, en donde el mismo apóstol Pablo escribe: porque si sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Abraham le dio a Melquísedec los diezmos de todo. No de lo que te sobra, sino de todo. Aquí, sin hacer tanto espectáculo, sin espiritualizar tanto la cuestión, fácil. Vemos de que sacerdocio de Melquisedec, Jesús, el que trae el nuevo pacto, ¿verdad? Según vivimos la vida cristiana a través de Cristo, no según la ley. Cristo viene del linaje, por así decirlo, sacerdocio de Melquisedec. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. O sea que tú tienes que darle los diezmos a Cristo, porque Cristo viene de ese mismo linaje de Melquisedec. Al decir linaje me refiero del sacerdocio. ¿Está comprendiendo? Ahora, Abraham no era cualquiera. ¿Padre de qué? De la fe. O sea que la fe está por encima de la ley. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, a tratar de hacer Cristo. ¿Y tú vives por la ley o por la fe? ¿Y por qué Abraham, siendo padre de la fe, precursor de la fe, diezmó, y gente que es de la fe no diezma? Porque dice que es de la ley. Cuando Abraham diezmó no había ley todavía, ¿o sí? Lo que faltaba eran como 500 años, ¿verdad? O más. Entonces mire, va, la ley vino con Moisés, y ahí se estableció el diezmo y todas esas cosas. El diezmo se hizo legal con la ley, porque el tabernáculo para Dios bendecir a su pueblo se hizo legal. O sea, legal significa de que ya se hace, o sea, como que ya no significa que apenas se va a hacer, sino que ya está hecho, pero ahora se hace legal. Ya tenemos la canción, ahora hay que legalizarla, ¿verdad? Etcétera. O sea, ya tenemos, ponemos un cantante, ya tengo mi canción, ¿verdad? Ya está todo, ahora hay que legalizarla, sacarla a público. El diezmo se hizo legal con la ley, pero ya el diezmo estaba desde la fe. Lo que pasa es que en aquel tiempo todavía no había pueblo de Dios. Apenas estaba naciendo la historia. Y Abraham dio los diezmos, Jacob también, etcétera. Abraham, padre de la fe. Y tú vives por la fe, no por las obras de la ley, por la fe. Por eso el diezmo, ahí se rompe toda cosa. Y que no, que el diezmo que no es de Dios, que Jesús, que esto y lo otro. Amén. Hebreos capítulo 7. ¿Ya está comprendiendo a la luz de la escritura? Hebreos capítulo 7. La gente está picantica hoy, ¿verdad? La gente, yo no estoy predicando solo. Hebreos 7:1, claro. Porque este Melquísedec, allá en Génesis 14 leímos algo de Melquísedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde salió Melquísedec? Para mí que ese era el mismo Jesús. ¿De dónde salió Melquísedec? Y que rey de Salem. Hermano, no hay historia con respecto a Melquísedec. Es difícil. Los que saben, los que estudian, no encuentran. Sin principio, sin fin. Mira, porque este Melquísedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo.
cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia, y lo dice con R mayúscula. Para mí que será Jesús camuflado, ¿verdad? Rey de justicia, sí, porque dicen los que saben que cada vez que se aparecía un ángel a una persona, le decían: no te arrodilles delante de mí, adora a Dios, ¿verdad? Pero dice que cuando Josué se arrodilló ante el ángel que apareció con la espada desenvainada, el ángel no le dijo nada. Entonces ese ángel era rebelde a Dios, que dejó que Josué se arrodillara ante él, o ese ángel representaba a quién, a rey de justicia, y también significa rey de Salem, esto es rey de paz. Oye, quien tiene esos nombres, esos títulos, nada más son de Dios. Mira, verso 3, sin padre, sin madre. Amén. Todo lo que está en la Biblia es lo que necesitas tú saber. Y en la Biblia está en la genealogía de todo, hermano. Eso creo que está en el libro de Lucas, la genealogía donde venía Cristo de todo, ¿verdad? El linaje de allá de los tiempos de Noé, Matusalén, ¿verdad? De Adán, todas esas cosas. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Wow. Considera pues cuán grande era este. Para mí este representa a Cristo, y Cristo viene de esa misma orden sacerdotal. Ahora mire, considera pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Este representa a Cristo. Llévalo al día de hoy. Considera cuán grande es Cristo, a quien tienes que darle el diezmo de tus ingresos. Ya. Pastor, pero ahí dice diezmo del botín. Sí, es que en aquel tiempo Abraham no tenía sueldo, ¿verdad? Pero daba el diezmo de todo. Ahora, tú no solamente das diezmo del sueldo que tú tienes, sino que si alguien te regala 100,000 pesos, tú das el diezmo. ¿Cuánto es? Vamos a practicar. El diezmo, si te dan 10,000, ¿cuánto das? ¿Cuánto? 1,000 pesos. Si te dan 500 pesos, ¿cuánto das? Algunos dirán, no, hombre, 50, no tienes que darlo. Si te regalan 100 pesos, ¿cuánto da? No. No, porque algunos dirán, son 10 pesos, ahí lo voy anotando. No, eso qué. ¿Me está escuchando? Ahora un paréntesis acerca de esas cuestiones. Por ejemplo, a mí, recién convertido, yo 3 meses ya había convertido en diciembre. Me iba a comprar unos zapatos, 120,000 pesos o 100,000, bueno, ponele 100,000. Y me dijeron, aquí tienes para los zapatos. Y yo, aleluya, te daré el diezmo. Le saqué 10,000, me quedaron 90. Ahora me faltaban 10 para comprar los zapatos. Me dieron 10, aleluya. A los 10,000 pesos le saqué 1,000. Me descompleta, me faltan 1,000 pesos para los zapatos. Entonces, señoras, así duré 3 días. Me dieron los 1,000, le saco 100 pesos. Ahora, Señor, yo no voy a decir allá que me diga, no, mira, faltan 100 pesos. Allá en los almacenes nunca aceptan eso. Más bien ellos te dicen, te debo 100. Y yo, ¿cómo hago, Señor? Y Dios me explicó. Dios me dijo, cuando te dan una bendición explícitamente para algo, tú no le sacas diezmo, porque eso ya tiene un fin. Yo sé que sacaban los amenos, que usted no sabía eso. Y yo lo he hecho, y yo no he sido maldecido, ni Dios me ha hecho nada. He hablado tantas cosas de parte de Dios a mi propia vida, a otra gente, y si tú hubieras hecho algo mal, Dios me lo diría. Pero cuando te da el ingreso para tú hacer lo que tú quieras, ahí sí le saca el diezmo, porque no tiene fin, no tiene dueño eso. O sea, Dios respeta, para que veas tú. Cuando a ti te pagan en la empresa, te dice, bueno, ahí tienes para que te compres esto y vas a ir a comer esto. A ti te dicen eso cuando te pagan en la empresa. No, tú gastas en lo que tú quieras, ahí sí le sacas. Yo dije, con razón, estaba llevando del bulto por falta de conocimiento, y así hay mucha gente. ¿Me está escuchando?
pastor. Y que bueno, toma, mira, ahí tienes 20,000 pesos para los taxis de ida y vuelta. Ah, no le sacas diezmo porque te lo dieron específicamente para los taxis. Pero tú viene el amigo tuyo en el carro. Va para la iglesia, vamos que yo también voy. Ay, me quedaron, no me gasté los 20. No le sacaba diezmo, ¿por qué? Porque iba específicamente para algo, ¿verdad? Pero como ahora ya no lo vas a utilizar, ahora sí le saca diezmo. Porque ya no tiene un fin específico. ¿Ya está comprendiendo? Bueno, apláudale a Jesús. Yo una vez dije, Señor, voy a diezmar 30 porque te amo. Y para que no tanto porque me bendiga, porque te amo. Y una vez iba a sacar el diezmo 30 y me faltaba algo, no sé para qué era, creo. Todavía no tenía hijos yo, pero era algo que yo creo que teníamos hambre. Y yo, Señor, y el Señor me dijo, Johnny, si tú diezmaras el 10, ese otro, deja comer. Y yo, ¿cómo así, Señor? Otra cosa que es raro, porque la gente dice que, toma, aquí está el 20%, Señor, y recibo más que lo que dan el 10. Algunos piensan así, irrelevante. Amén. Yo no puedo enseñar esto en iglesia donde diezman y que el 40, el 30, porque les daño el negocio. Pero esto no es un negocio, hermano. Dios me dice, yo te bendigo. Deje el 10 o hasta deje el 90% del diezmo. Te bendigo igual. Porque la bendición en sí no radica por el diezmo. El diezmo es un mandamiento, igual que no matarás, igual que no robarás, igual que no desearás la mujer de tu prójimo. Yo te bendigo es por tu obediencia, no solamente en los diezmos, sino en todo. ¿Me está escuchando? Yo digo, bueno, doy el 10. No porque sea tacaño, porque es el 10. Pastor, Dios también bendice igual a los que dan el 8. No, ya eso. El 10. No, porque de pronto alguien va a decir, pastor, y el 8 es lo mismo. No, 10. Eso, ay, pero Dios no es no, eso lo explicó Dios, hermano. Así es que eso lo explicó Dios. Ese es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Todo lo que Dios hace es lo que hay que hacer. Ya. ¿Me está escuchando? Entonces Jesús viene según el orden de sacerdotal de Melquísedec, a quien Dios dice, considerad es piensa, ¿cuán grande era este? Si era grande Melquísedec, también el sacerdocio que él hacía para Dios, a quien Dios da Abraham los diezmos de todo. Y Jesús viene ese mismo sacerdocio. Tienes que diezmar si estás inscrito en Jesús. Algunos dirán, no, pastor, yo soy de la ley. Yo soy de la ley para no diezmar. No. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo. Mandamiento. ¿Usted me está escuchando? ¿Tienen mandamiento de quién? De Dios. De tomar del pueblo los diezmos según la ley. Según la ley. Ahí donde la gente dice, viste, yo no soy bajo la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. O sea, esto es fácil de entender. Está diciendo de que según el sacerdocio de Leví, ellos tenían que tomar los diezmos como mandamiento, según la ley, ¿verdad? Ahí está tratando de explicar eso. Pero de aquel Melquísedec cuya genealogía no es contada entre Leví, también se le daba los diezmos. ¿Qué está tratando de decir ahí? Que aunque no estés bajo la ley, tienes que diezmar. Hermano, buen entendedor, pocas palabras. Eso está escrito. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, recibió los diezmos que en Melquísedec. Y por decirlo así, en Abraham el diezmo también Leví, por si hay alguno que no quiere entender. Leví también diezmó a través de Abraham. ¿Por qué? Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre. Tremendo. Dios es un Dios de generaciones. Lo que tú haces, ¿verdad? Eso va a repercutir en los hijos que vas a tener. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquísedec le salió al encuentro. O sea que lo que aplica con respecto al diezmo del sacerdocio levítico también se puede aplicar a Cristo. Porque Abraham, padre de la fe, Leví, de la ley, Leví estaba en su genealogía, en el ADN. ¿Me está escuchando? Tremendo. Pero dices, pero es que aquí reciben diezmo los hombres mortales, pero a través de Melquísedec lo recibe uno que vive, Cristo. Algunos dicen, pastor, aquí yo le estoy dando el diezmo a hombre mortal a usted. No, usted se lo está dando a Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Ellos no representaban a Cristo, pero ahora nosotros somos como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, prácticamente tú le estás dando el diezmo al cuerpo de Cristo. ¿Está escuchando? Al mismo Cristo. Cuando perseguían a la iglesia, Pablo, que era Saulo antes, se le apareció Jesús y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis hijos terrenales? No, ¿por qué me persigues? Estás hablando de la iglesia. Tú le traes los diezmos a la iglesia, estás trayendo los diezmos a Cristo. Ahí está claro. ¿Le quedó claro? El sacerdote celestial, según el orden de Melquísedec, y Abraham, padre de la fe, dio los diezmos a Melquísedec, dando a entender que ahora en la gracia tú debes de diezmar. Y ese diezmo tiene un propósito celestial. Tiene un propósito celestial. Dice que Melquísedec le dio pan y vino. ¿A quién? A Abraham cuando le dio los diezmos. ¿Le dio qué? Pan y vino. Lo bendijo porque tuvo victoria sobre sus enemigos. Y Abraham le dio los diezmos. Eso significa que cuando tú diezmas, Dios dará el pan y el vino que tú necesitas en la casa de Dios. ¿No te parece parecido eso a lo que dice Malaquías 3:10? Y hay alimento. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento. Lo mismo. El pan y el vino que tú necesitas en la casa de Dios. Y te librará de tus enemigos también. Esa fue la bendición que Dios que le dijo Melquísedec a Abraham. ¿Y qué dice Malaquías? Reprenderé por vosotros. No dice que tú reprenderás al devorador. Dice, lo reprenderá. O sea, el diezmo tiene una promesa grande. ¿Sabe por qué? Como le expliqué al principio. Porque el diezmo es sostenimiento de la iglesia hoy en día y de los que sirven en la iglesia. Y ese es un mandamiento exclusivo de Dios. Lo llamó exclusivamente para eso. Los pastores viven del evangelio, en este caso, de lo que entra en la iglesia. Ahora, tienen que hacer las cosas justas a los demás mandamientos, para que no haya un desbalance de que tú ves a los pastores, ¿verdad? Bien bendecidos y la iglesia llevada, desnutrida. No. Para eso Dios estipuló que los que sirven en la obra de Dios son apartados de los que ofrecen el dinero a un ídolo. Por eso un siervo de Dios no puede hacer del dinero su ídolo. O sea que sigue direcciones a través del dinero. No. Donde me paguen bien, allá voy. No, allá no me van a honrar, allá no voy. No se trata de que si te van a honrar de no, se trata de que escuches a Dios. Dios te puede decir, allá no te van a honrar, pero ves que yo te voy a honrar por otro lado. Allá no te van a honrar, son desobedientes, no vaya. Pero la gente no escucha eso. La gente es por el dinero, ¿verdad? Por el dinero. No, pero es que yo manejo un grupo grande. Tengo que ir con músicos, esto y todo, hay que llevar todo.
Si voy yo con pista, dirá un músico, si voy con pista, la ofrenda que usted me quiera dar, pero recuérdese que yo soy conocido y mi canción. Y si voy con la banda, 2 millones, porque hay que alimentar a los muchachos. Oye, Cristo andaba con 12 y nunca cobró no. Dios ponía a mujeres a que lo bendijeran. El dinero vendrá por otro lado porque Dios es juez justo y Dios sabe que tú estás trabajando en su obra. Ahora, ¿y cómo hacen los pastores? En la iglesia. Pastor, pero los que no son pastores, que son evangelistas, cantantes, ¿cómo hacen que no tienen iglesia, no reciben diezmo? Siembras y ofrendas voluntarias. Pero la gente no quiere dar. Por eso es que uno tiene que coger el evangelio para coger, para que den. Hay que cobrar, pastor. No. ¿Acaso Dios no está al tanto de eso? Dios puede tocar a alguien, a un viejito así, te da un cheque. ¿Cuánto? 200 millones, ya. Entonces significa que no le dan lugar al Espíritu Santo para que Él maneje la iglesia, sino que por tus propias. Y así sucede. Así sucede. El diezmo que tú das hoy en día es sobre mejores promesas, porque no es un sacerdote bajo la ley. Aprende de las instrucciones de la ley, pero es según un sacerdote celestial, con mayores promesas. Te da mayor libertad. O sea, para que vea usted la importancia del diezmo. ¿Me está escuchando? No del dinero como tal, porque bueno, el diezmo tiene que ver con dinero. Estoy hablando de la importancia de tú obedecer a Dios. Y el diezmo no es voluntario, es un mandamiento, y los mandamientos son hechos para obedecer. Al yo decir que no es voluntario no significa que yo te voy a coger. ¿Por qué no diezma? Sáquenlo de aquí. No. Porque aunque sea un mandamiento, tú decides si lo das o no. Pero si no lo das, ya sabes que te da mal. ¿Cuántas personas, hermano, que tú ves y son cristianos y todo, y espirituales, y a veces le va mal? El Señor me dice, pregúntale del diezmo. ¿Diezma? No, hermano. Y empiezan a diezmar y empiezan a solucionar todas las cosas. Porque dice, y hay alimento en mi casa. Entonces por eso llegan a la iglesia y no reciben el alimento de Dios. Lo que Dios hace en la iglesia no lo suple. Y se van con las mismas, porque no diezman. Dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿En dónde Dios hará eso? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay un sostenimiento para la obra de Dios y los que trabajan exclusivamente para ella. Amén. Póngase de pie. Pastor, yo soy de otra iglesia, pero quiero diezmar acá. No, diezme en su iglesia. Pastor, yo me tuve que ir. ¿Para dónde? Para Paraguay, para Japón, para donde sea. Y yo mando mi diezmo desde allá para acá. Ándale, hermano, ¿y cómo te va tu vida espiritual? ¿Dónde te congregas? Bueno, pastor, tú sabes que yo era de esta iglesia, pero allá me congrego en una iglesia buena, sana doctrina. Pero usted sabe que yo soy de acá. No mande diezmo para acá, diezma allá. Porque tú estás recibiendo tu alimento allá. O si no, ¿qué haces en esa iglesia si tu corazón está acá? Recuerda al pueblo de Israel. Estaban con Dios en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Por eso no obedecían los mandamientos de Dios. Estás en una iglesia, recibes beneficio y no das el diezmo ahí. Esto no le puede gustar a muchos pastores. Oye, me vas a dañar la cosa. No, hay que hacer la cosa recta. ¿Me comprende? Los líderes ayuden con la silla. Pastor, yo estoy en otro país. Me tengo que congregar en otra iglesia, pero no sé. Yo tengo que diezmar acá. No. Tú diezmas donde estás recibiendo tu alimento. Mi alimento lo recibo acá. Entonces, ¿qué haces en otra iglesia? Ocupando un asiento que lo puede recibir otro. ¿Me comprende? Que lo puede recibir otro, ¿me comprende?
No es que mi alimento es de acá. Bueno, no vaya a ninguna otra iglesia porque estás ocupando un asiento ahí. Entonces, congrégate por internet y saca el esfuerzo y viaja para que vengas en vivo y en directo. ¿Usted está escuchando? Así hay mucha gente que hace. Entonces la familia se congrega en una iglesia, pero la hija se fue o para estar en otro país, ¿verdad? Entonces la familia dice, tú tienes que diezmar acá. No, pero ya yo me estoy congregando en otra iglesia. Tienes que ir diezmar donde se congrega, porque ahí es donde recibes tu alimento. Ahí es donde tú recibes la visión. Amén. Levante sus manos. Es el mismo Espíritu, es el mismo Señor para todas las iglesias. Pero así como cada miembro del cuerpo tiene una función diferente, cada iglesia tiene una función diferente. Donde Dios te pone, la visión es diferente. ¿Y cómo podrás crecer en esa visión? Y 10 más en otro lado. Estas son preguntas que te quedaron claras hoy para que hagas las cosas con conocimiento y Dios te bendiga. Dice, a vuestro amor por Jesús y su obra y las almas, añadir más ciencia y más conocimiento para que des buen fruto en toda obra. ¿A cuánto le quedaron claras muchas cosas hoy? Entonces ahora podrás dar fruto, buen fruto. Todo lo que hagas te dará fruto. Porque ya lo haces con conocimiento, no lo haces porque lo dice otra persona o porque crees. Lo haces porque ya tienes conocimiento bíblico. Amén. Vamos a orar para que Dios, las ventanas de los cielos que ya están abiertas, Dios derrame su bendición sobre ti.